Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Víctor Vázquez vive en Puerto Rico, es informático, programador y analista de negocios. Desde los 16 años le gusta escribir y siempre ha sido un lector empedernido. De hecho, con 12 años tuvo un blog de análisis político donde escribía un artículo semanalmente. No fue hasta el año 2025, que han pasado muchos años, cuando se lanzó a publicar su primera novela, Ecos del Vacío, que se marcaría en el género de ciencia ficción. En ella encontramos a Elian Márquez, un doctor que en el año 2745 detecta una señal alienígena en el espacio con dos palabras: atrapado y ayuda. Ante esta situación, y junto con la comandante Erika Sol y el biólogo Navin Toma, roban una nave para investigar esa señal y descubren a Carro, un alienígena de la raza Kairum, marcado por rituales de fuego. Tenemos una trama apasionante, así que Víctor, te doy la bienvenida para que dentro de nada empieces a hablarnos de ella. Bienvenido. Pues nada, muchas gracias Samuel. Encantado de estar aquí en la entrevista contigo. Bueno, vamos a ver el book trailer de Ecos del Vacío y ahora arrancamos. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing count. Bueno, lo dejamos ahí para ir abriendo boca. Antes vamos a empezar un poco por tu trayectoria antes de la escritura, porque realmente tú ya empiezas a escribir, montas un blog y me ha sorprendido el contenido del que hablabas en ese blog, que es análisis político. Ya obviamente empecé a escribir ese blog a los 40 y pico de años. Básicamente durante 12 años estuve escribiendo ese blog de análisis político de la política local aquí en Puerto Rico. Vale, vale. Pero, ¿qué es o sea, digamos, el motivo exactamente? ¿Te interesaba ese tipo de contenido o...? A mí siempre me ha llamado la atención mucho las cuestiones políticas y entonces quise envolverme con esto de las redes en crear mi propio blog y tener una voz para manifestar cosas que veía que estaban bien, cosas que veía que estaban mal y lo analizaba a través del blog. Vale. Y ahora sí, a los 16 empiezas a escribir. ¿Sobre Sí. qué empiezas exactamente? ¿Cuáles fueron los primeros escritos? Mayoritariamente poemas de amor, realmente. Nunca llegué a publicar ninguno de ellos. eh, Y realmente tengo libretas de poemas que en algún momento los iré publicando, después de hacer una pequeña revisión, obviamente, porque, como te digo, son poemas de adolescente, básicamente. Y estuve escribiendo aproximadamente de los de 16 años como hasta los 22 años, más o menos. O sea, bastante tiempo, vaya. Y Sí, luego, sin embargo, te has decantado por la ciencia ficción, pese a, sí. digamos, a escribir digamos, en ese blog, ¿no? Sobre política. Estudiaste ciencia de la computación, luego un máster, ¿no? En sistemas de información. ¿Qué es lo que más te trae de la tecnología? Porque tienes esa vena literaria, esa creatividad, ¿no? Pero Ujú. también tienes esa otra parte, ¿no? Científica. Sí, mira, a nivel tecnológico, a mí siempre me ha encantado lo que tiene que ver con las computadoras, la programación de computadoras. Estuve básicamente durante 20 años trabajando como programador de computadoras, haciendo literalmente programación. Luego de casi 21 años, 21 años, decido entonces moverme hacia la analista de negocios, que es otra faceta dentro de la cuestión de la computación, pero que también tiene que ver con procesos. Y pues básicamente estoy trabajando con una compañía en la actualidad que es contratista. Todos los años tengo un proyecto con una compañía, con un cliente nuevo, y esa variedad de cosas que tengo que hacer me fascina realmente. A diferencia, como te digo, del interés que tengo por la literatura, que siempre lo he tenido desde pequeño. Yo leo, me acuerdo que los famosos selecciones de Reader Digest
que papi coleccionaba y yo me los comía completos, básicamente. Y diferentes novelas, pero no vine a ganar así un amor por la lectura per se, ya una vez salgo de la universidad. Mm. Pero te has alimentado de tu trabajo, por así decirlo, para tus libros, es decir, te alimentas del conocimiento que has adquirido a nivel, ¿no?, profesional, de tu formación y de tu día a día a nivel laboral para... Sí, de hecho, en la novela Ecos del Vacío hay mucho de mí en Elian, que es un científico, y hay mucho de mí también en otros personajes, como el de Cairo, que tú le dijiste Caro, pero realmente se pronuncia Cairo. Pero hay facetas a nivel de personalidad que se parece, que hay de mí en Cairo, pero hay facetas a nivel de conocimientos tecnológicos y científicos que están en Elian realmente. Claro. Sí, no sé si será por deformación profesional, pero cualquiera que lea unas páginas ya se da cuenta del manejo del vocabulario, digamos, científico y tecnológico, ¿no?, que hay. Un vocabulario, hay veces que hay palabras técnicas, ¿no? O sea, que utilizas vocabulario acorde a la trama, por supuesto, pero también entiendo que al final te viene un poco de formación, ¿no? Claro que sí. Utilizo mucho eso y una cosa que cuando me decidí a escribir, aunque la historia como tal de Eco del Vacío, yo vengo trabajándola en mi mente básicamente desde hace como 3 o 4 años, pero cuando decidí escribirla de manera formal, dije, Aquí en Puerto Rico utilizamos mucho singularismo de muchas palabras de aquí realmente y traté de ser lo más lenguaje neutral que se utilizar en varios mercados para que entonces todo el mundo pudiera entenderlo, básicamente. Claro, porque si hubiera utilizado, por así decirlo, la jerga de Puerto Rico, la jerga de la calle, hubiera sido, quizá le hubiera aportado un toque más personal o diferente, ¿no? Claro, sí. Pero entonces me hubiese concentrado, quizás por lo menos a nivel de mercado, me hubiese concentrado más en el mercado de Puerto Rico y mi intención es tratar de darme a conocer a la mayor cantidad de lugares posibles. Mm. Claro, pero ese vocabulario técnico que utiliza en ocasiones puede ser una barrera para el lector, ¿o realmente crees que el lector al final acaba entendiendo bien digamos, lo que tú pretendes transmitir, básicamente? No, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, por nuestra relación política que tenemos con Estados Unidos, se utiliza mucho, por lo menos a nivel de computadoras, se utiliza mucho la jerga en inglés. Y Mm. entonces casi no se usan terminologías en español. Entonces yo dije, no, no voy a hacerlo porque entonces puede haber mercados en que no entiendan lo que estoy diciendo completamente. Pudiesen haber mercados que sí lo entiendan, pero para tratar de abrirme a abarcar más, decidí entonces utilizar jerga ya en español completamente. Aparte, porque el lector no tiene por qué conocer de primera mano, ¿no? Términos científicos o términos muy concretos, ¿no? Exacto. No, 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 y definitivamente, bueno, y te digo, o sea, por ejemplo, un lector, qué sé yo, de Argentina, a lo mejor no conoce ciertos singularismos que nosotros utilizamos aquí, porque pudiese ser en español, pero son cosas que son intrínsecas de nosotros aquí en Puerto Rico. Pues, por ejemplo, hay palabras, por darte un ejemplo, eh, nosotros usamos la palabra guagua, cuando puede ser Mm. un camión realmente. Entiendo que también en Canarias utilizan Sí, guagua. sí. eh, y de hecho, en Puerto Rico hay mucha de nuestros antecesores son canarios por la relación que tuvimos con España durante tantos siglos. Pero la realidad es que a lo mejor yo digo guagua, por ejemplo, si lo mencionara en la novela, y a lo mejor alguien en México o alguien en Colombia dice, ¿de qué está hablando? A menos que yo lo describa, pues me esfuerzo entonces a describir cosas que no necesariamente la gente puede entender. Ujú. Dedicas este libro, cuando empieza la obra, y una dedicatoria a tu padre, ¿no? Que decías que era un ser humano que consideraba que o sea, que digamos que cualquier ser humano, para que se sienta realizado, deben concurrir, ¿no?, tres factores: y sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Entonces, ¿es un homenaje a él directamente? O... Sí, es un homenaje directamente a él, principalmente porque el afán del gusto mío por la ciencia ficción me viene por parte de él. En el caso de mi mamá, pues no,
Mami no le gustaba la ciencia ficción, mami le gustaban más los dramas, ese tipo de películas o ese tipo de libros. A mí, papi me llevaba al cine básicamente todas las semanas a ver películas de ciencia ficción cuando salían, y me repetía películas. Y me decía, Mm. mira, vamos a ver esta de nuevo. A veces habían en cine dobles tandas de películas anteriores con películas nuevas, y papi fue el que me inculcó mucho eso. Aparte de que siempre esa filosofía de que necesitas tres cosas para sentirse realizado, me fascinó, y la realidad es que la que me faltaba era escribir un libro, realmente. Ya yo los había escrito, pero para mí, pero Claro, sí, publicados sí. como tal no los había hecho. Claro, darlo a conocerlo. Pero lo de sembrar un árbol me parece curioso. ¿Has sembrado árboles en tu vida? Sí, he sembrado, de hecho, tengo donde vivo en el pueblo de Dorado, aquí en Puerto Rico, tengo un jardín que es casi del tamaño de la misma casa, y llegué a tener un huerto casero por muchos años. Ahí me fascina sembrar. Yo creo que esa conexión con la naturaleza es esencial para el ser humano. Las cosas no vienen solamente, o sea, mucha gente de la generación nueva posiblemente piensa que si compran una lata de habichuelas o garbanzos, pues eso viene del supermercado. No, eso viene de que alguien lo sembró y entonces lo enlataron y entonces tú lo compras en el supermercado. Pero la realidad es que sembrar y consumir lo que tú mismo produces es una sensación definitivamente brutal. Pero este requisito de sentirse realizado sembrando un árbol, para tu padre, ¿qué significaba? ¿También tenía esa conexión con la naturaleza o...? Pues sí, en el caso ahí la tenía por mami. Mami le encantaba sembrar, pero mami no sembraba frutos, mami sembraba plantas de jardín, de flores, y siempre parecía, el jardín parecía un bosque, básicamente, de Mm. tanta cantidad de plantas que tenía. Y esa conexión le venía a papi. En el caso mío, también tengo un mini bosque, básicamente en mi jardín, pero llegué a tener, como te digo, mi propio huerto casero. Y llegué a tener gandules, frijoles, tomates, plátanos, o sea, tuve muchísimos frutos y Mm. especias que llegué a sembrar. Claro. ¿Crees que Con del Vacío sería la obra que a él le hubiera gustado escribir? O sea, dado ese interés, ¿no? Por la ciencia ficción. De hecho, la historia como tal es un homenaje a él. Hay muchas Sí. cosas y ahí tengo que decirlo, de Cairo, que Sí. es de mi papá, que es de mi papá. O sea, esa relación que tiene Cairo con otros personajes es papi, Mm. básicamente. Y yo estoy seguro y lamento que nunca haya podido ver la novela concretada. Pero él Mm. falleció básicamente el año pasado, en enero del año pasado, 2 días antes de mi cumpleaños. Y no fue hasta finales de año que es que yo empiezo a escribir de manera formal el libro, que me Mm. da pena hasta cierto punto que no haya podido ver la obra realizada como tal. Claro. Sí, pero me resulta interesante la complejidad del universo que has creado, luego lo desgranaremos un poco más, pero ¿cómo se le ocurre a una persona? Entiendo que tú ya habías, digamos, visto muchas películas, habías visto mucho cine, habías leído sobre esto, pero construir un mundo desde cero en otro lugar que no conocemos del todo, eh, yo es algo que admiro, ¿no? Los autores de ciencia ficción. No sé si en tu caso, si para ti ha sido algo sencillo o cuál ha sido la dificultad mayor de construir toda esta... Pues mira, realmente el escritor que es del género de fantasía o de ciencia ficción, tenemos una libertad literaria bien diferente a quizás otros tipos de género que sean más hacia la novela histórica o novelas de ficción, que están más ambientadas en el presente y te ves regido por una serie de reglas que se dan en el presente. Nosotros tenemos un poquito más de libertad de poder crear cosas sin la limitación. En el caso de Ecos del Vacío, yo la creo en un futuro lejano, porque no quise, por ejemplo, como cuando el escritor Clark, el que escribió 2001, Odisea Mm. 2001, que cuando la escribió estaba solamente a un par de décadas del Claro. 2001.
Y entonces, obviamente en el 2001 no habían estas naves, no habían todas las cosas que él se imaginó. Entonces yo lo que hice fue, básicamente dije, mira, voy a ponerlo en un futuro bien lejano, que la probabilidad de que logremos eso sea mucho mayor, que sea hasta cierto punto un poquito más realista y a la misma vez también me da más libertad de crear cosas. En el caso de lo más difícil que se me hizo realmente fue crear la mitología y la cultura de la raza de Cairo. Claro. Porque no hay precedentes en ninguna de las películas que yo haya visto, ni en ninguno de los libros que yo haya leído, y crearlo desde cero, básicamente fue lo más difícil de todo. Eh, y de hecho, en el primer libro vas a ver mucho de esa cultura y por qué Cairo es como es, pero en el segundo libro, que ya estoy haciendo la edición final, básicamente mete de cabeza, básicamente, en esta cultura. Claro, esto quizás es un elemento más novedoso, pero al final tiene que haber una coherencia, digamos, el universo tiene que ser coherente pese a esa libertad, ¿no? Porque hace tiempo hablábamos en la dicha en un debate de las incoherencias narrativas, ¿no? Incoherencias de tiempo, incoherencias, claro, en ciencia ficción y en fantasía es fácil, ¿no? Si no se revisa bien, cometer algún tipo de error, ha sucedido en Harry Potter, ¿no? En muchas sagas, que se cometen errores ahí que, claro, al final por la lógica, ¿no? De la ley de la física, respetarla más o menos, ¿no? No, no, y una de las dificultades, por lo menos, que me topé principalmente cuando estaba escribiendo el segundo libro, el primero también me sucedió, pero menos, es llevar la cronología de los hechos. Yo tiendo a utilizar mucho la técnica de virar en el tiempo. O sea, la novela no va lineal. Mm. Va a veces en momentos paralelos en el mismo tiempo, pero a veces se va hacia el pasado, vuelve hacia el futuro y llevar esa cronología verdaderamente es lo más retante de todo. Claro. La portada, de hecho, bueno, en la obra lo especificas, te has ayudado de la inteligencia artificial, ¿no? Yo quería preguntarte exactamente, esto es un dilema muy grande, ¿no? Hay mucho debate en el mundo artístico también y en el sector editorial con este tipo de cosas. ¿Realmente crees que es una buena herramienta para crear portada o para incluso para inspirarte, ¿no? Para personajes y tal, porque la utilizas también en tus vídeos, ¿no? Sí, mira, depende cómo la utilices realmente. Y aquí me voy a poner quizás un poquito tecnológico. Cuando tú haces la petición a la inteligencia artificial de crear una imagen, por ejemplo, o un video, en la medida que tú crees o le des menos libertad a la inteligencia artificial para que cree y tú especifiques los detalles que tú quieres, el resultado final es mucho más personal. No viene siendo una compilación de otras cosas. Puede haberlo, no te digo que es el 100%, no, porque obviamente las inteligencias artificiales, todos esos motores de inteligencia artificial, lo que hacen es alimentarse de todo lo que ven en el web, pero en la medida que tú le das muchos detalles, la imagen la catalogas como tuya realmente, porque, y de hecho creo que por lo menos, no sé cómo será en la Unión Europea, pero a nivel de Estados Unidos, ya se considera que cuando tú creas cosas, ya sea trabajo literario, Hay que etiquetarlo, sí, sí. ya se consideran del autor que los presenta. No importa cuánto detalle haya metido la persona, porque yo puedo decirle a una inteligencia artificial, créame un libro de recetas de cocina y dejarlo así y él me va a crear todo un libro de recetas de cocina. Pero si yo le voy dando detalles, ¿no? Del tipo de cocina, el tipo de plato, que se vaya embarcando más hacia este tipo de cosas, utilizando estos ingredientes. Y básicamente tú vas haciendo eso. En el caso de las imágenes, básicamente la portada, yo básicamente la creo, lo que pasa es que yo no tengo la habilidad. Yo como tal, yo sé escribir, pero no sé dibujar. Y Claro. entonces, pero con el conocimiento que tengo de ver portadas de libros, de ver portadas de películas, más mi afición a la ciencia ficción, dije, pues voy a crearla y de hecho la petición que le hago a la inteligencia artificial para esa imagen de la portada tiene varios párrafos, básicamente de detalles, para que salga como salga. Y aún así, no sé si has tenido que refinar mucho, has tenido que preguntar varias veces o intentar un poco afinar en la... Sí. Me ha sucedido que a veces hago la primera petición y entonces tengo que volver de nuevo, ok, espérate, deja. Y a veces también las mismas inteligencias artificiales tienen unas limitaciones. En el caso, por ejemplo,
de Cairo, que Cairo tiene cicatrices Sí, y todo este tipo de cosas. A claro, veces hay unos filtros políticas. de violencia y cosas así, que él dice, mira, yo no paso esto, tienes que refinarlo o bajarle el tono o mira cómo hacerlo. Y entonces lo que yo le busco la vuelta, porque como te digo, ya yo estoy trabajando con inteligencia artificial como parte de mi trabajo. Y entonces hay formas de bypassear estos filtros utilizando varias inteligencias artificiales, creando quizás una imagen en una, decirle, añádele esto en la otra, y entonces bypasseas los filtros básicamente, o sea, los pasas por alto. Mm. Claro, pero un ilustrador que a lo mejor vea la portada, un ilustrador profesional que toda la vida ha ilustrado y ha creado su propia portada manualmente o con un programa de edición. ¿Crees que al final puede sentirse poco respetado o puede sentirse atacado, ¿no? A este tipo de herramientas de IA que al final, bueno, pues dentro del sector editorial hay gente que se dedica exclusivamente a esto, ¿no? No, no, y yo te voy a ser franco, yo le tengo mucho respeto a todos estos ilustradores porque la realidad es que tienen un arte que pues, Dios se los bendiga, la realidad yo Mm, no la tengo. Y entonces yo me tengo que valer de ciertas herramientas y de ciertos conocimientos que tengo. mm, Pero yo soy de los que respeto mucho eso. Yo tengo un sobrino que es ilustrador y yo quisiera poder tener la mitad del talento que tiene él, pero no, eso no es parte de mis fuertes sí. realmente. No nací con ese gen. Pero yo creo que en la medida que se le haga sentir al ilustrador o que el ilustrador, porque muchos de ellos van a tener que moverse también a la utilización de ciertas cosas para inteligencia artificial, yo creo que, porque todo en la vida evoluciona, incluso, Mm, por ejemplo, en programación, ya hay inteligencias artificiales que hacen programación. Y mm, entonces, en la medida, o sea, uno podría decir, ah, pues van a desaparecer los programadores. No, no van a desaparecer en la medida que conozcan cómo utilizar las inteligencias artificiales. Yo creo que en la medida que se utilice como un asistente y no como la fuente matriz de las cosas, yo creo que podemos seguir conviviendo con la inteligencia artificial. mm. En cuanto al contexto temporal de la novela, nos ubicas 2745, como comentaba, un futuro bastante lejano. Claro, Exacto. ¿cómo? ¿Perdón? ¿Te ha dicho algo, Víctor? No te he escuchado. No, se quedó como que en blanco Ah, vale. Nada, 2745, el año en que nos ubicas. ¿Cómo planteas, digamos, lo que es ese futuro? Es decir, ¿es un futuro completamente inventado? ¿Te has basado en algún estudio que se haya podido hacer, en alguna especulación? O... Pues mira, aun cuando es en un futuro, en un futuro muy lejano, utilizo parte de mis conocimientos como te digo yo soy un fanático también de la política Mm, y entonces de la geopolítica, básicamente, no de la política local solamente. Y veo que, y si tú lees la novela, en principio, es una posibilidad, o sea, mm, que lleguen a haber gobiernos en los que domine la milicia. Eso es un mm, mal que nos va a perseguir probablemente por generaciones. Y es algo que puede estar ocurriendo ahora mismito. Lo que mm, pasa es que lo veo reflejado como a nivel de todo el dominio sobre todo el planeta, mm, básicamente. Eh, pero ese tipo, por ejemplo, los miedos que se tienen, el que ellos traten de hacer ciertas cosas para evitar ese primer contacto, el que dominen sobre los planetas, el que espíen de alguna manera a los civiles. Eso se puede estar dando en la actualidad, la realidad. O sea, no hay pruebas de que eso se dé, pero tampoco hay duda de que eso se dé. mm. Intenta bajar un poco la cámara, que se te corta un poco abajo. Ok, déjame. La cámara, si puede. Ok. Ahí, vale, perfecto. Ahora. Vale, entonces, la milicia, claro, al final, ¿tú crees que caminamos realmente hacia un futuro dictatorial? O sea, un futuro en el que haya más regímenes autoritarios que regímenes democráticos en el mundo. Pues yo tengo la esperanza de que no. Tengo la esperanza de que no. Pero la realidad es que la milicia a nivel de todos los países domina eh, gran parte de los presupuestos de todos los países. Muy pocos países, contados, qué sé yo, Suiza, Costa Rica, que no invierten nada en ejércitos. Mm, Pero casi todos los demás países, las grandes potencias, los países primermundistas, invierten cantidades absurdas de dinero
que pudiesen estar invirtiendo en el pueblo o en políticas mucho más acertadas y les invierten en la política. Que se pueda dar es una posibilidad. Yo, como te digo, mi esperanza es que no. Yo soy de los que, no sé si llegaste a ver la película Contacto, que a Jodie Foster le preguntan cuál sería la primera pregunta que le haría a los extraterrestres de llegar a encontrarse con ellos. Y yo soy del pensamiento de ella. Y ella le contesta, ¿cómo sobrevivimos como raza a un holocausto nuclear? Eso es una posibilidad. La amenaza nuclear está prácticamente, aunque dicen que la Guerra Fría terminó, todos los días vivimos una guerra fría. La posibilidad de que se pueda dar eso está Claro. latente. O regímenes que parezcan ser democráticos, pero que realmente no lo sean, ¿no? O sea, democracias disfrazadas, ¿no? También. Como en Rusia, Sí, ¿no? Que se celebran elecciones, pero. sí, pero solamente hay un solo partido y un solo Claro, claro, claro. candidato, o aparecen candidatos opositores, tú sabes, Claro. envenenados y cosas así, o qué sé yo, como Venezuela, por ejemplo, que Sí. también había un solo partido, o en el Partido Comunista de Cuba, que solamente hay un solo partido que se va a las elecciones. O sea, obviamente, ese tipo de cosas se da. Lamentablemente, como raza, con todos los milenios que tenemos como raza humana, la realidad es que no hemos aprendido mucho de nuestro pasado y repetimos Claro, al muchos de final lo los que pasa es errores que del en la pasado. novela el peligro de que gobierne esa junta es que al final la ciencia se queda y supeditada a intereses estratégicos, intereses del Estado, ¿no? Realmente. Exactamente. Intereses militares, al Exactamente. final, ¿no? O sea, no responde a un interés humano, a un interés de la social, ¿no? Sí, y aunque se fomenta los descubrimientos científicos, la realidad es que la milicia lo utiliza para sus propios fines, Mm. igual que pudiese estar ocurriendo en la actualidad. Tan es así que, por ejemplo, la teoría de Einstein para la energía nuclear era para poder dar energía y que lo utilizó la milicia para crear las bombas atómicas. So, Claro. siempre está presente esa posibilidad. Claro. ¿Cómo vive la sociedad que tú planteas en este año? Es decir, la gente en su día a día. ¿Cómo sería el planteamiento que tú. Pues mira, el planteamiento es que ellos viven, es la norma, básicamente. El ejército no se mete con las naciones, pero sí controla de cierta manera las naciones. Y tiene control y espía a sus propios civiles. Pero la raza humana en ese año, pues vive acostumbrada, como pudiesen estar muchas sociedades en la actualidad, que pues es la única Mm. realidad que conocen y pues lo aceptan como la norma. Pero la realidad es que la milicia controla la política exterior técnicamente de las diferentes naciones, aunque yo no entro mucho en detalle porque yo trato de ser lo más neutral. O sea, aun cuando toco temas geopolíticos, trato de no meterme en cosas que puedan ser controversiales, porque cuando yo escribía mi blog en el pasado, la Mm. realidad es que me creó muchas enemistades. Tengo que admitir, y Claro. tuve unos cuantos haters que me estaban siguiendo, que no me agradaban para nada. Y yo dije, mira, desistí de seguir haciendo el blog porque yo decía, no puedo vivir tranquilo, realmente. Normal. ¿Cómo definirías a Elian? Porque se ha tirado muchos años escuchando el vacío en el espacio y de repente oye esas dos palabras y a partir de ahí van a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cambiar realmente en su vida y cómo era hasta entonces, hasta que escucha esas palabras y qué es lo que va a desencadenar después, ¿no? Pues mira, Elian es un científico bastante, ¿cómo te puedo decir? Inocente, que todavía tiene esperanza, cree en la raza humana, cree en el libre intercambio de ideas, y crea este sistema, pues, que es con el que escucha el cosmos, que es básicamente un sistema que escucha el cosmos, pues también traduce posibles lenguas alienígenas. Dentro él posee varios doctorados. De hecho, en la novela indico que es casi como un unicornio dentro de la comunidad científica, porque el único que trabaja con eso es él, básicamente. Y él, cuando recibe la señal, aun cuando él sabe que la milicia va a ir a tratar de interceptar la señal, porque él sabe que está siendo escuchado también por la milicia, aun cuando su sistema fue el que lo recibió. Él sabe que la milicia, la intención es recuperar quien esté transmitiendo
y básicamente diseccionarlo para estudiarlo. Y después obviamente van a matar ese primer encuentro con una raza alienígena, pues va a terminar en una mesa de cirugía, básicamente, porque van a matar la criatura. Y entonces, dentro de la esperanza que todavía él vive, él dice, mira, yo creo en ese espíritu de exploración, ese espíritu de conocer, ese espíritu de intercambiar ideas. Yo tengo que hacer algo, no puedo permitir que la milicia se apodere de esto. Y entonces es que él toma la decisión junto con Erika y con Navin Sí. para ir a buscar el origen de la señal. Claro, pero es curioso, no perder la confianza en la raza humana en 2745 es complicado, ¿no? O sea, Sí. Es complicado, pues te digo, o sea, la raza humana como tal, en términos generales, es claro, aceptada de la milicia, pero también saben, aunque no lo manifiestan, que la milicia tiene muchos puntos en negativo. Y como te digo, en el caso de Elian, que es sumamente inocente en su pensamiento, para mí tiene mucho de mi personalidad también, en el sentido de que yo soy de los que veo siempre la bondad en todas las personas, primero, antes que la persona me haga ver todo lo contrario. Y creo que eso le sale natural y lo trae desde el pasado de él como tal. Cuando él va a buscar la señal, es parte o sea, no es que él hace un cambio en su personalidad, es parte de lo que es él. Quizás la parte que cambia es la parte de ir en contra de la milicia, pero la parte de conocer más, de exploración, esa parte está íntegra y no se ve cambiada en ningún momento en la novela. o sea, ¿tú te identificas con Elian principalmente? O sea, como autor a nivel de personalidad. Mira, yo te voy a ser franco, yo me identifico mucho con Elian en la base científica y en Sí. la cuestión humana, de los sentimientos humanos. Pero también me identifico con Cairo. Cairo, esa mezcla de filósofo y guerrero, es una combinación que es como diría yo, y si utilizando la jerga como ustedes dicen, los frikis de la ciencia ficción, es como si mezclaras en un solo cuerpo a el Capitán Picard de Next Generation, que es un filósofo, con, qué sé yo, con Worf, que es un guerrero. Es una mezcla rara, pero se da en ese cuerpo y personalmente mi personaje preferido de todos, aun cuando tengo que admitir que Elian tiene mucho de mi personalidad, es Cairo. Claro. ¿Hasta qué punto? Porque también exploras el campo de la xenolingüística, ¿no? Es decir, esa comunicación con extraterrestres. ¿Hasta qué punto está el explorado, digamos, en la actualidad? ¿Qué estudios hay? O, digamos, ¿hasta qué punto se ha investigado sobre este fenómeno, este tipo de Mira, comunicación? ahora mismo hay estudios que se hacen, por ejemplo, quizás no tanto de sonolingüista, porque eso lo que significa es el estudio de lenguas alienígenas, básicamente. Sí. Pero, por ejemplo, hay muchos estudios científicos que tratan de identificar patrones de lenguaje, por ejemplo, en mamíferos desarrollados como los delfines, las ballenas. Por ejemplo, si un delfín o una ballena orca sale de su manada y crea otra familia y crea su propia manada aparte, crea su propio idioma, crea una forma de hablar particular, que es totalmente diferente a como hablaba como sonaba cuando estaba con su grupo inicial. Por lo tanto, se puede intuir de que está creando algún tipo de lenguaje diferente. Ahora, si esa ballena por X o Y razón regresase a la manada original, vuelve de nuevo a hablar en el idioma de la manada original, pero con aspectos del otro lenguaje, como si estuviese hablando otro idioma, pero con acento. Por lo tanto, la xenolingüística que yo manifiesto en la novela tiene una base en cosas científicas que se dan en la actualidad. O sea, obviamente todavía no podemos comunicarnos con otros seres de la fauna terrícola, pero se han hecho estudios precisamente para ver por lo menos las bases del idioma, como por ejemplo en el caso de los simios,
que también crean su propio lenguaje. E incluso hay manadas, por ejemplo, de chimpancés y de gorilas que crean herramientas que son más cercanos a lo que sería el Homo sapiens. Quizás a lo mejor no tienen para generar el sonido de una voz, pero entonces sí tienen otras destrezas motoras que se asemejan mucho a la raza humana. Y eso sí se está estudiando en la actualidad. ¿Por qué elegiste la comunicación como motor de, digamos, del conflicto en la obra? Porque al final son esas dos palabras las que desencadenan todo, ¿no? Sí, mira, básicamente yo trato, porque por ejemplo, muchas veces en la ciencia ficción, tanto en libros como en literatura como en películas, todo el mundo habla inglés o todo el mundo habla en español. No importa que tú seas de otra raza, hablas el mismo idioma que todo el mundo. Por ejemplo, en el universo de Star Wars, todo el mundo habla, ellos le llaman básico. Es el idioma inglés, básicamente. Y no importa qué raza, todas hablan su propio idioma, pero también hablan básico. Yo creo que cada raza tiene que tener su propio lenguaje y tiene que haber algún tipo de instrumentación que permita la comunicación con ambas razas diferentes. Y por eso es que creo básicamente el Vox Null. La idea del Vox Null es: voy a respetar cada uno de los lenguajes, no quiero ser muy fantasioso, pero quiero tratar de que sea lo más cercano a la realidad. O sea, nosotros si nos encontramos con qué sé yo, mañana aterriza un ovni en, qué sé yo, en el Rockefeller Plaza, probablemente nos saluden en su idioma, no nos saluden en el nuestro. Por lo tanto, tendríamos que buscar la manera de entenderlo. Y Claro. eso es eso es lo que es el sistema de Vox Null en la novela. Claro, porque ¿tú crees que puede haber nuevas lenguas en 2745? Parece que no se hable solamente, digamos, las que hay ahora mismo en el mundo. Aparte, puede haber otras inventadas o otras que puedan surgir de otras civilizaciones. ¿O? Sí, yo entiendo que sí. Por ejemplo, si tú vienes por darte un ejemplo, eh, coge el caso de España. Por darte un ejemplo, Sí, España tiene, dentro de la comunidad de España, hay múltiples idiomas. El sí, idioma quizás principal sea o el más conocido es el español, pero la realidad es que está el castellano, está el vasco, en el caso de, por ejemplo, si coges un China o coges la India, tienen miles de dialectos diferentes al mandarín en China y al hindú en la India. Eh, o sea, existen oficialmente cientos de idiomas en la Tierra, pero dialectos hay N cantidad son infinitas las posibilidades de la realidad. claro, Así y que, lenguajes, que claro, la- lenguajes espaciales, al final que haya un vehículo de comunicación entre esos supuestos extraterrestres, ¿no? Y que se puedan entender al final con la raza humana. Sí, sí, y es lo que trato, y de hecho que una de las cosas porque no es, tampoco lo pongo el sistema tan simplón en el sentido de que estoy seguro de que es otro idioma, pero no utiliza la misma sintaxis que nosotros. Por lo tanto, utiliza mucho lo que es el idioma propio, pero también la forma en que lo dice para hacer la traducción, las entonaciones y todo ese tipo de cosas. Y el sistema lo que hace es interpretar eso. Entonaciones, lenguaje, todo ese tipo de cosas, cadencia de cómo lo hablan. Y entonces eso es lo que él interpreta con el sistema. O sea, como te digo, no es una cosa de que tal palabra en español signifique tal palabra en Sí. Kairum. Es que puede haber no la misma sintaxis, pero el significado quizás de una frase se conserva en el total de la frase, por ejemplo. Claro. Más adelante van a aparecer unos osos y me quería tener aquí porque cualquier persona que entra a tus redes sociales ve esos osos. Yo me sorprendí la primera vez que los vi, me quedé un poco, digo, bueno, ese hombre, ¿a qué se dedica, no? Pero, claro, tenemos que explicarlo porque son unos osos un poco feos, ¿eh? Son unos osos un poco Sí. feos, con mucho respeto, pero son un poco feos. Entonces, explícanos quiénes son estos osos y a qué se dedican, exactamente. Mira, básicamente los Kairums como tal, como raza, son una raza antropológica, son mayoritariamente de físico de oso, pero son bípedos, son
antropológicamente tienen una fisionomía bastante parecida a la humana. Tienen brazos, tienen piernas, y obviamente vas a ver lo feo, porque, por ejemplo, tiene cicatrices, es una raza que es mayoritariamente guerrera, pero hay de todo. El oso principal, que es el Cairo, tiene un patch en un ojo porque le falta un ojo. Y hay una historia detrás de todo eso, que lo voy a ir explicando durante el transcurso de las diferentes novelas que vaya a estar escribiendo de esta historia. Pero es mayoritariamente por eso, aparte de que como parte de la cultura de los Kairums, ellos no escriben su historia. Ellos no es como nosotros, que guardamos documentos con nuestra historia. Ellos graban su historia personal en sus cuerpos con símbolos y con cicatrices, básicamente. Y la fisionomía de ellos reacciona a los sentimientos que puede estar sintiendo, y a las cicatrices y a las diferentes marcas que tienen en su cuerpo. Por eso es que lo ves tan marcado, pero es porque él se marca. En una de las promociones, no sé si llegaste a ver, que sale el oso marcando en este caso es Elian, marcándolo, porque Elian hace un viaje durante toda la novela y empieza a aceptar la cultura de Cairo. Claro. Y como parte del respeto, se deja marcar también. Claro, pero al final estos osos son alienígenas, o sea, hay buenos y malos en esta obra. ¿Ellos son malos y Elian es bueno, o al final son todos Es una raza que tiene compañeros diferentes... dentro de una misma aventura, por así decirlo? No, mira, ellos no son ni malos ni buenos. Ellos son una raza como la humana. Sí, Hay gente mala, hay gente buena. Lo que claro. pasa es que la cultura es totalmente diferente. Ahí ellos también tienen unos miedos, como los tenemos nosotros como los humanos. Y la novela trata de eso, de cómo puede haber, dentro de las diferencias interraciales que pueden haber, eh, cómo se puede dar esa comunicación y cómo se puede dar ese respeto y esa aceptación de lo que es diferente. Yo creo que es el mensaje principal de la obra, que dentro de las diferencias se pueden dar ese tipo se puede manifestar ese tipo de cosas, ese tipo de sentimientos. O sea, que dentro de diferentes culturas puede haber una convivencia y puede haber un entendimiento, ¿no? Entre diferentes razas o diferentes... Sí. Sí, y vas a ver que durante el transcurso de la obra van a haber cambios de un lado y de otro a nivel cultural, de aceptación y de miedo y de cosas que te vas a dar cuenta que son lo que vivimos a día. O sea, hay crisis ahora mismo por ejemplo, con las inmigraciones, que mucha gente no las acepta, hay otra gente que las acepta. Pues es lo mismo, básicamente. Y tú imagínate, eso es una diferencia entre mismos humanos. Imagínate razas totalmente diferentes. Pues va a ser más marcado todavía ese tipo de Claro, miedos. yéndonos a este año, con este problema que tú abordas, el dilema, ¿no?, de la inmigración, ¿tú crees que seguirá habiendo esa división? ¿Cómo será el fenómeno de la inmigración? ¿Cómo podría ser en 2745, por ejemplo? Yo creo que en el 2745, yo creo que se va a dar una aceptación de la inmigración, obviamente supeditada a la milicia. Pero sí, yo creo que ya para ese año pudiese haber una aceptación mucho mayor de que, pues, en última instancia somos todos humanos. Pero obviamente todo lo que sea desconocido, la raza humana históricamente le tiene miedo. Ya sea hace 2000 años atrás, como hace 100 y pico de años atrás, como puede ser 800 años en el futuro. O sea, la realidad es que es algo que está de manifiesto en la raza humana, que en nuestros genes lo traemos, que es una aprehensión a todo lo que no conocemos. Y igualmente yo pienso que otras razas pudiesen tener exactamente lo mismo. Claro. En cuanto a esas marcas, me gustaría profundizar exactamente, pues al final es como un archivo vivo, ¿no? O sea, es un archivo de todo eso que han vivido estos alienígenas, ¿no? Entonces, cómo ellos se van marcando, si se puede contar, Claro. después de cada episodio, la marca es automática, se la hacen ellos.
Ellos mismos, bueno, en la raza normalmente se la hace a alguna persona autorizada, algún Vale. sacerdote, alguna sacerdotisa, o incluso familiares de ellos mismos, porque puede depender el tipo de suceso. Puede ser que, por darte un ejemplo, que aprenda a cazar uno de la raza Cairún. Pues esa primera caza requiere una marca. Lograste este logro y se marca el cuerpo. Puede ser por un familiar, por ejemplo. Pero pueden haber sucesos que impactan a nivel de sociedad, que entonces hay una persona de mayor jerarquía que es decir que te marque, o en el caso de la novela, que no voy a abundar en detalles, pero que pudiese ser que él mismo se marque. Claro, me comentaba al principio que construir, digamos, el universo de esta raza había sido más complicado porque, bueno, al final tenías que crear una cultura alrededor. ¿Cómo te la has ido inventando? ¿Ha sido fruto de muchos meses, de muchos años? ¿Ha sido algo que has visto y se te ha ocurrido? Mira, yo al principio, cuando la primera vez que imaginé Ecos del Vacío, para empezar, no lo imaginé como si fuera una novela. Lo imaginé como quizás un cuento corto, una historia mucho más sencilla. Y yo la veía en mi mente como si fuera un juego de roles, básicamente. Sí. Más que otra cosa. Yo mismo, con el paso del tiempo, como te digo, yo estuve pensando en esta idea probablemente entre 3 y 4 años. Ha ido evolucionando, he ido añadiéndole cosas a la raza. Cuando me senté a escribir, lo escribí de una forma. Tengo que admitir que una vez yo escribo el primer manuscrito de Ecos del Vacío, pasó como por 40 y tantas revisiones, básicamente porque hubo muchísimos cambios personales, sin contar los de mi editor, que es mi esposa, que es ella tiene una maestría en literatura. Y entonces ella es la que, como digo yo, me da la autorización final, me dice, ok, ya está libre de errores, está libre y ella me ha dado muchas recomendaciones literarias, porque aunque a mí me encanta leer y escribo, la realidad es que pues es algo de manera informal, yo no tengo estudios en literatura. O sea, la esposa tiene la última palabra. Si no te da el visto bueno, no Básicamente, se publica. eso ocurre en diferentes facetas del matrimonio. Todo lo que tú digas, mi amor, eso es básicamente la frase que tenemos todos los esposos. Pero bueno, si te da el visto bueno es porque el libro, oye, alguna oportunidad tiene, ¿no? Algo tiene, algo tendrá. No, definitivamente. Y de hecho, en el libro yo añado al principio, después de la dedicatoria, o Sí. antes de la dedicatoria, no me acuerdo ahora bien, todos los puntos de contacto para que la gente se pueda comunicar conmigo, tanto en redes como en email y todo. Y hasta el momento el feedback que he recibido de los que la han leído ha sido mayoritariamente positivo. Hay otras que pues no han sido negativos, que entienden que es un poco confusa, pero Mm, eso se va a ir resolviendo con el paso del tiempo, obviamente. claro. Y ya, como te digo, eso yo la pensé como una trilogía de libros. El segundo es probablemente el doble de grande que esta primera novela, que es mucho más compleja. Mm, sí. Claro, desde una perspectiva un poco más filosófica, aludiendo un poco al título, Ecos del vacío, ¿qué significa para ti vacío? Es decir, vacío puedes dar lugar a muchas interpretaciones, ¿no? ¿Qué se Mira, siente en el espacio? ¿Qué es el vacío en tu vida? bueno, en el vacío en la novela como tal tiene varias significancias. El espacio. En el espacio no hay nada, o sea, está vacío de cosas. Mm, Sí tiene estrellas, tiene posibles sistemas solares y tiene diferentes cosas, pero entre medio de eso lo que hay es vacío, básicamente, no existe nada. Eh, Ecos del vacío, lo que estoy hablando es de sonidos o de comunicaciones a través de ese vacío del espacio, pero también el vacío cultural que podemos tener y las limitaciones culturales que podemos tener diferentes razas, la humana y N cantidad de razas alienígenas. Eh, Tiene que ver, es el juego de palabras básicamente con que son el vacío que hay a nivel del cosmos y el vacío que puede haber en nuestra construcción social como tal. claro, pero el ser humano puede comprender ese vacío porque el vacío es algo, o sea, en teoría es algo que no se puede tocar, está ahí, ¿no? Pero el ser humano es capaz de comprender lo infinito del vacío, ¿no?
Hay humanos que sí lo pueden entender, ese infinito del vacío, del cosmos, por ejemplo. Pero la gran mayoría probablemente no tenga ni una décima parte de la idea de lo que puede ser ese vacío. Hasta no hace un par de siglos atrás pensábamos que el universo giraba en torno a la Tierra. No es hasta ahora básicamente que sabemos que no, la Tierra gira a través de un sol y el sol gira a través de una galaxia y la galaxia va moviéndose a través de todo un cosmos. O sea, que con el paso del tiempo vamos adquiriendo un poquito más de conocimiento de lo que es ese vacío y que no es tan vacío nada la realidad. Claro. Pero ¿cómo consigues el equilibrio entre la acción, digamos, de la obra, ¿no? El suspense también y esa parte filosófica bueno, de conexión entre diferentes culturas, esa parte también del vacío, ¿no? Hay un equilibrio ahí que hay que conseguir, ¿no? Tengo que admitir que el equilibrio es bien manifiesto en toda la novela, porque de la comprensión de los miedos humanos, de una filosofía de una raza que también es guerrera, eh, van básicamente haciendo balance sobre un hilo, básicamente. ¿Cómo lo logro? Te soy honesto, me salió. Yo obviamente he leído, o sea, yo leo de diferentes culturas, leo de diferentes cosas, y lograr ese balance, pues fue difícil, tengo que admitirlo, pero la realidad es que una vez ya más o menos construí como en la mente mía cómo iba a ser cada una de las razas, pues pude ir montando ese rompecabezas para que mantuviera un balance. Si mañana descubriéramos una señal extraterrestre, descubriéramos esas dos palabras también, ¿qué pasaría? Es decir, en el año 2025, perdón, 2026, 2025 no, 2026, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cómo actuaría la raza humana ahora mismo? 2026, no 2025. Yo creo que como raza actuaríamos como actuó la milicia en el año 2745, con miedo inicial. Claro. Ok, no estamos solos en el universo. Eso es desconocido, tenemos que tener cuidado. Debe ser una raza más avanzada que nosotros, que nos pudiese destruir. Ese miedo primigenio que tenemos inculcado en nuestros genes, yo creo que se va a ver manifestado durante toda nuestra existencia como raza. Eh, ¿En qué medida, en qué gradiente de cómo se vaya a ver? No tengo forma de predecirlo, pero de que yo entiendo de que la reacción inicial sería de miedo. Bueno, y la Por lo menos desinformación. de las fuentes de poder y milicia. Quizás la sociedad civil no necesariamente, pero es una posibilidad también. Claro, pero la desinformación alimentaría aún más ese miedo, ¿no? Avivaría más el miedo porque al final todo lo que pueda circular en redes sociales acerca de esa supuesta señal, aludiendo a una invasión o aludiendo a cualquier tontería, ¿no? Al final es un arma, ¿no? Bueno, cuando ocurrió lo el suceso del meteorito que pasó por el sistema solar, que era un objeto intergaláctico, básicamente, que fue hace como 3 o 4 años, que le pusieron un nombre, no me acuerdo ahora, pero era porque lo descubrieron en Hawái, en uno de los telescopios de Hawái. Eh, la reacción inicial era que era una nave que venía del cosmos. Y hubo toda una serie de personas que venían, ay, nos van a invadir, nada, fue un meteorito que cruzó básicamente el sistema solar, no, que se iba frenando, no, que iba maniobrando, no iba maniobrando nada. Hay mucha desinformación, en las redes sociales, lamentablemente, vivimos en una época que se supone que tengamos la información más a la mano, pero somos una sociedad que vive bien desinformada, porque Sí, hay un montón de gente haciendo cosas en las redes que lo que se vive es de desinformar. claro. Esta obra tiene continuidad, como tú ya nos has adelantado, pero ¿hay fecha de publicación? ¿Hay alguna día que Yo, puedas? bueno, yo entiendo que en algún punto entre finales de junio y principios de julio debo estar ya publicando la segunda parte, que la tengo por aquí para que la puedan ver. Es Reflejo y Sombra. Esta es mi Vale. copia de autor, básicamente. Eh,
y yo entiendo que ya para finales del mes que viene, principios del otro, yo espero que sea para finales de junio, realmente que pueda estar saliendo, si todos los planetas se alinean correctamente. Porque, como te digo, desde que yo escribí, terminé de hacer el último manuscrito de Ecos del Vacío a que publiqué, yo me tardé un par de semanas. O sea que puede haber algún delay cuanto a eso, pero yo voy a mantener informados a todos los lectores. Y te darás una nueva camiseta porque llevas ahora la camiseta de Ecos del Vacío. Oh, sí. Supongo que, claro, que no la ven nuestros espectadores, ahora la verán un poco, pero tienes que hacerte una nueva camiseta y sobre todo que tu esposo te dé el visto bueno. Oh, sí, ya tú sabes cómo es. Ella fue la que tengo camisetas, tengo gorras. Yo salgo por ahí, soy casi una pancarta de promoción, básicamente. Sería como de mi Trump, trabajo. ¿no? Con el movimiento de este maga que tiene su merchandising, pero tú con Ecos del Vacío. Exactamente. Tengo gorras de eso. Tengo ya me llegó hace como 3 semanas, me llegó la gorra de la nueva. Y básicamente, como te digo, parezco un cartelón publicitario, básicamente. Sí, sí, sí. Vamos a terminar con una dinámica. Yo te voy a decir una palabra y tienes que asociarla con otra. Te voy a poner a prueba agilidad mental. O sea, vamos a ver cómo. Vamos a ver. Vamos a ver. Espacio. Inmensidad. Elia. Inocencia. Literatura. El combustible que le da sentido a la vida. Padre. Un ejemplo a seguir. Cairo. A lo que todos deberíamos aspirar. Vacío. Diferencias. Tierra. Muchas culturas y muchas ideas diferentes. Víctor. Una persona de muchos intereses combinados que... Pero ya eres una palabra, Víctor. No, no, no ¿en una sola palabra? palabra. Pues una sola palabra. Víctor. Complejo. Esposa. Amor. ¿Y trinchera? Nuestra lucha. Pero la trinchera también es amor, ¿eh? Aquí hay mucho amor en la trinchera. Yo lo sé también. Hay mucho amor, definitivamente. Pues Víctor Vázquez, autor de Ecos del Vacío, se puede comprar en Amazon, ¿no? Sí, aquí tengo para que lo vean la portada. Ahí está. Ecos del Sí, bueno, la Vacío. tenemos igual, lo van a ver nuestros espectadores en la pantalla igualmente, pero la podemos comprar en Amazon. Está disponible también en Kindle. Está en Kindle, está en carpeta blanda y ya verifiqué y está también en el site de Amazon de la Unión Europea. O sea que lo pueden Y tu conseguir blog por de ahí. análisis político ya no existe, ¿no? Ese No, blog ya no, se ese disolvió, ya. o sea, ahí no lo podemos leer, ahí solamente podemos leer Ecos del Vacío de momento. Sí, no, de hecho, mi última publicación en el blog básicamente tenía una foto de una tumba con el nombre del blog. Muy tú sabes, gráfico, muy gráfica. Muy Sí, gráfica. no, dije, no, hasta aquí llegué ya. No más. Pues Víctor, muchísimas gracias y cuando quieras ya sabes que estás invitado a los debates, a recomendaciones. Tenemos que hacer una especial literatura de Puerto Rico que sería muy interesante con jerga de Puerto Rico, ¿eh? Oh, sí. Y que hay una comunidad que llevo ya siguiéndola hace mucho tiempo, mucho tiempo no, desde hace unos cuantos meses, porque pensaba que aquí no habían tantos escritores como veo que sí los hay. Y hay mucho escritor que se autopublica de nuevas generaciones, más de lo que yo pensaba. Pues tenemos que invitarlo a la trinchera. Definitivamente, no, yo me he encargado de promocionar la trinchera con ellos. Por supuesto. Gracias, Víctor. Claro que sí, nada, muchas gracias a ustedes, saludos allá en España y nada, espero que les guste mi trabajo de en Ecos del Vacío y todo este universo que he estado creando.